Listo, pues muy buenas noches. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando en este momento a Encausados, otras noches de Encausados. Y pues habíamos programado tener una charla para el seguimiento del tema que tocamos la semana pasada con Mauricio López. Y decidimos adelantarlo para que tuviera secuencia lo que platicamos en el live pasado, la semana pasada, y que no se extendiera tanto y no fuera como más, o sea, meter un tema y no hacerlo consecutivo. Creo que no hace falta nuevamente una presentación, pero pues, Master, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, por acompañarnos, por abrirte a este espacio y brindarnos de tu conocimiento que siempre lo dije la vez pasada y lo vuelvo a decir, siempre que yo viaje enorme para lo que yo, o para lo que estamos creando Encausados, para el desarrollo de esta plataforma que va dirigida a los 3 pilares: salud mental, inteligencia emocional, y que impacte en la responsabilidad social de cada una de las personas que tenemos en la sociedad y en el mundo, y a la vida en primer persona. Entonces, mi Mau, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a ti, Richard, por otra vez hacerme esta invitación y darme la oportunidad de, en tu espacio, poder emitir una serie de información que me parece que es importante que la gente lo conozca. Vivimos una situación social de situaciones complejas, entonces es muy importante que nos mantengamos en niveles sanos, sobre todo mentales, emocionales y físicos, y es súper importante que tengamos herramientas para eso. Entonces ojalá y en esta segunda etapa o en este segundo programa podamos llevar a buen término este propósito. Te agradezco mucho. Totalmente. Igual a toda la Mau, gente que nos hace favor de escucharnos. Sí. Perfecto. Y mi Mau, pues para entrarle, hay dos tasks. Uno es que le sigamos dando secuencia al tema de la salud con conciencia. Sí. Y la otra es que hay algo que me llama mucho la atención en el live de la semana pasada, que tiene que ver con el crecimiento de conciencia, el cómo me doy cuenta yo, cuáles son las lecciones, por así decirlo, que a las que vengo, ¿no? Hablábamos la semana pasada de, primero me autoobservo para sentir cómo me estoy sintiendo en un evento, como el ejemplo que ponías de la chava que el papá en su raciocinio, no sé si llamarlo raciocinio o mentalidad, tanto machista, no le compra una casa, pero así viven, y entonces ella crea cuentos para adentrarse en un tema de validación hacia el cómo ella se sentía con ese evento, ¿no? El papá no me compra una casa, entonces yo como me siento con que mi papá no me compra una casa, y entonces hablábamos de percibir, de tener la percepción o de observarnos para saber cómo me estoy sintiendo con esas emociones, y entonces mi cuerpo, cómo acciona ante ello, ¿no? Pero entonces, cuando yo me doy cuenta de que realmente lo que requiere es yo comprarme la casa, ¿no? A eso me refiero, pero bueno, ese es yo donde pongo yo tú, pues, Master, es tu espacio, y tú, si quieres, venos guiando para saber hacia dónde y cómo va. Muy bien, bueno, dábamos ese ejemplo, pero quisiera yo, o sea,
sí es importante el ejemplo, pero quisiera yo hablar de temas igual en la línea que estábamos generales para que podamos comprender una serie de cosas, ¿no? Entonces, lo más importante, un poquito retomando la plática anterior y para que quede muy claro, es recordar uno que para mantener estados de salud importantes, es primordial, es prioritario poner atención en nosotros, ¿sale? La herramienta fundamental entonces es hacer un ejercicio un poco de introspección, ¿verdad? Para poner atención. Entonces en realidad estamos ante esta disyuntiva. O vamos en la vida caminando en la lógica de mis automatismos, o en la vida caminando en la lógica de la atención que pongo de mí para romper o para darme cuenta de esos automatismos. Y entonces, en razón de eso, poder atacar de manera diferente a como lo vengo haciendo. Aquí es muy importante entender que el juego está diseñado de cierta manera. En la medida que yo entiendo el juego, me puedo alinear mejor a sus reglas y jugarlo mejor, que es un poco también lo que quiero hablar el día de hoy, ¿no? Entonces, si yo no me alineo a las reglas del juego, lo que va a estar pasando es que me voy a estar lastimando, voy a estar sufriendo mucho y no voy a encontrarle sentido a la vida y me voy a llenar de sufrimiento, ¿no? A través de los eventos. Entonces, siguiendo esta línea de ideas, entonces es importante saber que hay una serie de leyes naturales o leyes divinas. El universo funciona a través de estas leyes y en la medida que yo me alejo de estas leyes, empiezo a sufrir y a lastimarme. En la medida que me acerco a ellas, armonizo mi vida y armonizo mi situación en general. Es un poco lo que hay que entender, ¿va? Entonces, Sí. como vamos a hablar un poco en la línea de la salud, pero la vamos a tratar de conectar con el tema místico un poquito más. Y entiéndase como tema místico esto que estoy diciendo, de entender el juego cómo funciona para poderlo jugar mejor y tener un crecimiento conciencial y espiritual. ¿Sale? Entonces, Totalmente. quedamos entonces que la mente juega un papel muy importante en lo que estamos diciendo, la mente consciente. La mente consciente es la herramienta principal que utilizo para mantener estos niveles de atención en mí y de desarrollo conciencial. ¿Va? Entonces, estamos jugando entre dos cosas, entre este automatismo y esta atención en mí. Estamos jugando entre ser humano y ser divino, ¿no? ¿Qué es ser humano? Pues estar lleno de todas mis pasiones, mi ego, ¿cómo se llama? Mis inclinaciones a ciertas cosas, ¿sale? ¿Y qué es divino? Es desarrollar conciencia, desarrollar atención en mí para esas pasiones, esos anhelos, estas cosas, irlas encaminando hacia cuestiones superiores, ¿no? Entonces, estas ideas las encontramos en muchas vertientes de conocimiento antiguo, sobre todo, en donde se nos dice que el ser humano tiene que transitar de aspectos muy básicos a aspectos muy elevados, ¿no? Por ejemplo, lo vemos esto en las ideas de Nietzsche, que hablan en torno al superhombre, ¿no? En donde el ser humano es un medio en realidad. ¿Y a qué me refiero con que el ser humano es un medio? Si nosotros venimos a tener la experiencia de ser un ser humano, en donde tenemos vivencias, donde tenemos acontecimientos en nuestra vida, en donde tenemos la posibilidad de amar, de odiar,
de tener una pérdida de algo material o de un ser humano, etc. Entonces, las vivencias que tenemos aquí tienen un propósito precisamente para, a través de estas experiencias, tener ese crecimiento conciencial. Entonces, decíamos, en ese sentido, que la mente consciente juega un papel muy importante. Decíamos de estas cuatro mentes, de la supraconciencia, que es el espíritu, que viene, que baja y habita el cuerpo, ¿sale? Tenemos la mente consciente, que es esta que está hablando, que es la que pone atención, que es la que decíamos tiene la capacidad de tomar decisiones, que tiene la capacidad de discernir, reflexionar, racionalizar, discriminar y sobre todo voluntad, ¿sale? Teníamos la mente subconsciente, que es aquella que se encarga de todos los procesos biológicos. Estuve viendo el video anterior y vi que en algunos momentos cometí errores, y que se entienda muy claramente que la mente subconsciente, en la vertiente que yo quiero manejar, se dedica sobre todo de los procesos biológicos, de todos los automatismos que tenemos, y es la que se encarga de detonar los miedos, se encarga de detonar las emociones, se encarga de detonar los síntomas, las enfermedades, o sea, todo lo que tiene que ver con el cuerpo biológico, ¿sale? Y la mente inconsciente es una mente programable, que se programa así con la emoción y el pensamiento, ¿va? Pero que tiene una conexión con un aspecto superior, en el sentido de que nos genera realidades, eventos, situaciones, circunstancias, con el fin de que tengamos un crecimiento conciencial y espiritual, ¿sale? Entonces, en el cerebro, que es la gran computadora central, estas mentes están interactuando, están muy entreveradas, ¿sale? En la medida que yo tengo entonces un trabajo de atención en mí mismo, digamos que puedo corregir entonces mis defectos, mis errores, mis equivocaciones, ¿sale? Y entonces puedo conectar mejor con mi parte superior, con mi supraconciencia. De eso se trata el juego, ¿va? Entonces, la mente es una herramienta de doble filo. Si yo no la sé utilizar mi mente, estoy hablando de mi mente consciente, o sea, okay, si no pongo atención en mí, a través de mi mente consciente, entonces me puedo meter en un laberinto de donde me cueste trabajo salir, porque empiezo a encontrar demasiadas trabas mentales y emocionales en mí que me hacen que la vida sea difícil y no le encuentro salida, ¿sale? Parte del tema de la mente inconsciente es que la mente inconsciente, como se asocia a la emoción y a los pensamientos que decíamos de baja frecuencia, o pensamientos bajos o pensamientos equivocados, es que hace una red neuronal, y entonces a través de esa red neuronal está repitiéndome a través del día, o a lo largo de mi día, me empieza a aventar pensamientos equivocados sobre de mí, sobre los demás. O sea, la mente inconsciente es, al momento de generar la impronta con la emoción y el pensamiento, forma una red neuronal y está invadiéndome a lo largo del día con pensamientos. Es lo que le podemos decir la loca de la casa, ¿sale? Entonces la loca de la casa es, ¿sí? Entonces es la mente que me está poniendo tarugadas en mi cabeza. Y si yo no pongo atención de eso, que no soy yo, no es mi mente consciente, es mi mente inconsciente la que me está generando eso. Y lo que tengo que hacer es con mi mente consciente poner atención a lo que la loca de la casa me está mandando. ¿Para qué? Para corregirla. Entonces, si entiendo bien que mi mente bien utilizada me lleva a buen puerto y mi mente mal utilizada me lleva a malos puertos, a malas experiencias, a tristezas, a mayor dolor y sufrimiento, entonces debo de poner
muy claro que mi mejor herramienta en este proceso de mantenerme sano es la mente consciente. Por eso es importante la atención en sí mismo. Y por eso yo hablaba del tema de estar dormido, estar en un proceso donde me estoy despertando o estar despierto. ¿A qué me refiero con eso? A que en la medida que yo voy dominado por mis automatismos, en razón de que no pongo atención de mí, entonces vivo presa de mí mismo, en mi inconsciencia, ¿sale? Voy respondiendo a la vida instintivamente y mecánicamente, ¿no? Derivado de mis emociones, mis sentimientos, resentimientos y de mis programaciones, ¿va? Entonces, Ese se podría decir, ese se podría decir el así nací y así soy, ¿no? Exacto, exacto. Puedo llegar a esa conclusión, Ajá, no, pues es que yo soy así, ¿no? ajá, O exacto. sea, no estoy tomando conciencia que ese yo soy así lo puedo mejorar, puedo hacer una versión de mí mejor, ¿va? Okay. Entonces, en el tema de salud es súper importante entender esto para hacer un trabajo cotidiano de corrección. O sea, me van a abordar a lo largo de mi día ideas equivocadas sobre mis capacidades, sobre si puedo, sobre tal preocupación de mis hijos, de mi mujer, de mis padres, del trabajo, etc. Normalmente los seres humanos lo que hacemos es tener anhelos y deseos de conseguir y lograr ciertas cosas. Anhelos y deseos de que las cosas sean de tal o cual manera, en la familia, en la pareja, en lo que sea, ¿sale? Entonces nos creamos ideas en razón de esos anhelos y deseos. Entonces, como esos anhelos y deseos a veces no los logramos, o a veces hacemos castillos en el aire, o sea, esos anhelos y deseos están mal fundamentados, no tienen fundamentos. El hacerme la idea de una pareja que no existe, por ejemplo. Y entonces hago una serie de ideas equivocadas sobre la concibo de cierta manera, pero en realidad eso no existe. ¿Sí me explico? Y entonces, Es solo cuando una no, ilusión. es una ilusión. Y entonces cuando yo veo que en la realidad eso no se da, entonces caigo en una depresión o caigo en una frustración, etcétera. Porque estoy mal plantado en la realidad. Estamos hablando entonces que yo hago relaciones con los demás y que los demás tienen la capacidad de libre albedrío y que son entidades con emociones, con un psiquismo, con esas programaciones, con anhelos y deseos como yo. Y en la medida que esto yo no lo entiendo, entonces me pongo a hacer relaciones que no son necesariamente las mejores, porque espero mucho de los demás, o porque estoy muy necesitado, o porque en el pasado he sido defraudado y entonces ya me hice concepciones de que no todos los hombres son así o todas las mujeres son así. O sea, empiezo a meterme en ideas torcidas de las cosas. Entonces, lo que tengo que generar es una mente que tenga ideas correctas y sanas sobre la realidad. Decíamos que nosotros a través de los paradigmas, de los preconceptos, de nuestras experiencias del pasado, de nuestra formación, de nuestras ideas de que funcionan las cosas así o asado, de nuestras creencias, entonces lo que hacemos es nos vamos poniendo anteojos. Es como si la realidad fuera de una manera y entonces yo me pongo unos lentes de mis paradigmas, otros de mis preconceptos, me lleno de anteojeros, ¿no? De anteojeras. Y entonces en realidad veo la vida sesgada, no la veo tal como es. ¿Cómo es la vida? Es entonces en esa lógica como yo la percibo. Y no necesariamente la percepción que tengo de la vida es la correcta.
¿Sale? Entonces, por eso es tan importante saber que este juego sigue reglas y tiene reglas. Entonces, en la medida que esa percepción que tengo de la vida, de las personas, de Dios, de etcétera, se apega más a la realidad, a lo que es, más allá de mis anteojeras, entonces entiendo mejor la vida. Y un camino de eso, para ese sentido, es precisamente hacer este ejercicio de autoconocimiento de sí mismo y de corrección. El juego tiene una lógica. A nosotros en nuestro origen somos creados en conciencia negativa. ¿Qué significa eso? Que nosotros fuimos creados para recibir. El ser humano, si te fijas, es muy clara esta conciencia negativa. Cualquier persona, sea hombre o mujer, lo que quiere es recibir. ¿Qué es lo que quiere recibir? Pues tener alimento, tener casa, tener a alguien que lo ame, tener el reconocimiento de alguien, el ser aceptado, el ser importante. Fíjate cómo todo eso tiene que ver con recibir, ¿va? Entonces, esa conciencia negativa de nosotros nos hace entonces ser muy receptivos. Nosotros fuimos en esencia, somos en esencia conciencia de recibir, ¿va? Y de lo que se trata el juego es que transitemos de esa conciencia de recibir a una conciencia de dar. La conciencia de recibir está identificada con mi egoísmo, ¿va? Y la conciencia de dar está identificada con mi divinidad, o sea, con estar hecho para dar hacia los demás. Si nosotros vemos en las distintas religiones lo que significa Dios, Dios es un dador, es un creador, ¿vale? Y nosotros tenemos capacidades divinas, pero que están en una potencialidad, no están desarrolladas. Y el juego de la vida de lo que se trata es desarrollar esas potencialidades divinas a través de las distintas experiencias. Una de esas potencialidades divinas es aprender a crear realidades para el bienestar nuestro y para el bienestar de los demás. Entonces, un poco el juego de lo que trata es que a nosotros se nos dota de un ADN divino, o sea, está potencial dentro de nosotros, pero nosotros en conciencia negativa. Entonces tenemos que transitar de esa conciencia de recibir a esa conciencia de dar. Y ese camino implica tomar una serie de experiencias, ¿sale? Donde yo me tengo que corregir. Se dice entonces cabalísticamente que nosotros fuimos entonces creados como esa conciencia de recibir. Y entonces estamos metidos en un mundo caótico, lleno de egoísmo. Y lo que tenemos que hacer es corregir el mundo, transformar el mundo para que sea un mundo ordenado, armonioso. Esa es un poco la lógica mística de lo que venimos a hacer. Y entonces como el camino es tortuoso, no es un camino sencillo, no es un camino fácil, se nos ponen pruebas complicadas, complejas. Entonces, nadie nos dice, nos crearon el cuento de hadas y de las maravillas, sobre todo hollywoodescas, nos crearon la idea del mundo feliz, ¿sale? Pero el mundo no funciona así. El mundo tiene dos grandes vertientes. Inevitablemente el ser humano va a transitar por eventos de dolor. Y como consecuencia de esos eventos que son inevitables en la vida, van a venir momentos de sufrimiento si
si no sabemos transitar por esos momentos de dolor, si no tenemos las herramientas necesarias para cruzar por eso. Y está diseñado el juego así precisamente para que a través de esas experiencias tengamos un crecimiento conciencial y espiritual, nos fortalezcamos y dejemos de lado el egoísmo y transitemos hacia el altruismo. Entonces, es tan rico entonces este juego en cuanto a esas experiencias, cómo están dadas, que es tan diverso que tenemos todo tipo de vivencias telenovelescas o inclusive hasta más fuertes, de dramas, de complejidades, de retos importantes para cada uno. Entonces, de manera general, el juego trata de eso, someternos a un mundo caótico, empezando por nuestras propias vidas, para empezar a transitarlo a un mundo más ordenado. Entonces, en la esencia de la lógica cabalística, nosotros venimos a transformar el caos en orden. Una de las expresiones más importantes de este mundo caótico lo vemos en la desintegración propia. ¿A qué me refiero con esa desintegración propia? Nosotros estamos configurados en esa lógica en que nos expresamos como seres a través de 4 maneras: pensar, sentir, decir y hacer. Entonces, no estamos unificados en la manera en que nos expresamos en el mundo con respecto a lo que estoy diciendo. Estamos desintegrados. Pensamos una cosa, sentimos otra cosa, decimos otra cosa y hacemos otra cosa. Entonces, el juego está diseñado, esto que estoy diciendo, fue diseñado en su origen así, para que no estuviéramos completamente perfectos, sino que tenemos que hacer un trabajo de integración del ser. ¿Sí? Y ese trabajo de integración del ser consiste en este aspecto que estoy diciendo, en alinear lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago, para que mi proceso de creación de realidad sea poderoso y consistente. Entonces, en ese sentido, por eso esta importancia de alinear la mente consciente con la mente inconsciente. La mente inconsciente lo que me permite es repetir programas equivocados que me hacen sufrir. Es un mecanismo en realidad divino, porque lo que está tratando de mi inconsciente es hacerme pasar vivencias repetitivas que no he podido trascender. Entonces me obliga, a través de estas vivencias, a someterme a experiencias, a vivencias, a retos, para transitarlos y ser mejor. No sé si me explico. Subir como un nivel, ¿no? Como cruzar la misión. Totalmente. Entonces la vida en realidad está puesta de cierta manera para estarnos poniendo en retos. O sea, ya pasamos uno y ya no vino el mundo feliz para siempre, ¿no? Ya adelante me va a poner otro reto. ¿Sí me explico? Totalmente, sí. Entonces Sí, hay que tener claro, hay que tener muy claro que como parte del juego, la naturaleza del juego es que voy a experimentar momentos dolorosos y de sufrimiento. Y sí, voy a experimentar momentos de alegría y felicidad. Pero que yo debo de tener claro que es inevitable que vengan momentos de dolor. Como que, pues el fallecimiento de un ser amado, por ejemplo. ¿Quién no ha experimentado esto? ¿No? Es inevitable sí, eso. totalmente. ¿Va? Entonces, lo que nos dice esto como parte de la cuestión de nuestra sanidad mental y de nuestro crecimiento espiritual es que nosotros tenemos que aprender a amar. Si nosotros a esas personas cercanas a nosotros las amamos correctamente, y eso significa que cuando estemos con ellos, estemos plenamente con ellos,
que les demos un tiempo de calidad, donde mi mente, mi cuerpo, mi ser está presente ahí. No estoy con una persona y estoy pensando en quién sabe qué otra cosa en otro lado, sino estoy poniendo atención de que estoy aquí con esa persona y que le estoy corriendo la atención, dándole un tiempo de calidad, atendiéndole, conversando con él. ¿Sí me explico? Por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga una situación con un padre o una madre que supuestamente amo, y entonces en vida no los atiendo, no veo por ellos, no los cuido, sobre todo si ya son grandes, y entonces ando en todo menos en darles un tiempo de calidad, aunque sea breve. O sea, aquí el tema es que el tiempo que le estoy dando a ese ser sea un tiempo donde estoy presente y estoy amoroso con ese ser. Y amoroso no significa que estoy de meloso, y así, no, que estoy dando mi tiempo y mi ser a esa persona. ¿Sale? Para que cuando entonces ese ser ya no se encuentre en esta realidad, que haya fallecido, que ya no esté conmigo, entonces yo me quede en paz y satisfecho que en vida yo hice lo correcto. Eso significa que entonces amé correctamente. Cuando esto no sucede, entonces nos viene el remordimiento y la culpa y me siento mal, y es cuando sufro brutalmente. ¿Por qué? Porque Sí, no hice totalmente. las cosas de manera correcta. No sé si me explico. Sí, ¿Sale? totalmente, totalmente. Y es Entonces, congruencia, ¿no? es congruencia. Entonces, lo que se nos pide en este proceso de corrección del mundo, que en términos cabalísticos se llama tikkun olam, corregir el mundo, y en términos cabalísticos se llama la autocorrección de mí mismo, de egoísmo a altruismo, de pensar no nada más en mí y empezar a pensar en los demás también, es entonces fundamentalmente este proceso de integración de mi ser y este proceso de atención en mí mismo. ¿Sale? Entonces, en este proceso de integración, que es un trabajo importante que tenemos que hacer todos, es alinearme lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. ¿Sale? O sea, yo anhelo y deseo algo que sea de cierta manera, pero la pregunta es, ¿cómo pienso, cómo siento, qué digo y qué hago con respecto a ese anhelo y deseo? Eso. Porque eso va a determinar si lo logro ese anhelo o no. Voy a dar un ejemplo muy claro. Imaginémonos que soy un hombre o una mujer y entonces anhelo una pareja y me empiezo a echar unos rollos acá, los castillos en el aire. Mi príncipe azul o mi reina o mi princesa, ¿sale? Y yo empiezo entonces a generar ideas de algo sumamente perfecto. Entonces ya estoy partiendo de ideas equivocadas, porque estamos hablando de que una pareja es un ser humano que está en un proceso como yo, donde tiene De anhelos, aprendizaje. deseos, errores, pasiones, etcétera. Entonces, si yo ya me empiezo a meter ideas de mi príncipe azul, y lo pongo algo inexistente, pues ya estoy equivocado, porque entonces empiezo a hacer una relación equivocada con ese tipo de anhelo, ¿sale? Entonces, yo tengo que asentarme bien en la tierra, ¿sale? Y colocarme correctamente frente a la relación que yo decía la otra vez que hago con respecto a los demás y con respecto a las cosas, ¿va? Y entonces el anhelo y el deseo tiene que ser algo coherente con lo que pienso, siento, digo y hago. Hay muchas veces que nosotros cometemos el error de que nos dirigimos a las cosas en necesidad.
No es lo mismo necesitar que anhelar y desear. Y ahí es donde viene el problema. Porque al universo no lo puedo engañar. Yo me estoy expresando vibratoriamente, ¿sale? En polos opuestos. Si yo tengo necesidad de dinero, entonces estoy vibrando conciencialmente de una manera. Pero si anhelo y deseo, lo estoy vibrando de otra manera. Como el universo es extremadamente abundante, me da abundancia de lo que vibro. Entonces, si yo vibro en miedo, por ejemplo, y no hago un trabajo de contención de eso, entonces me atrae situaciones de miedo. Porque no estoy tomando conciencia de que de que estoy yendo en la vida con inseguridades, con miedos, con desconfianzas, etc. Entonces, fíjate cómo me estoy, en mi proceso de creación de realidad, cómo estoy generando eso. Porque eso va a determinar mi salud, pero va a determinar también si logro o no mis objetivos de vida. ¿Sí me explico? Que tiene que ver con la salud, porque si no me frustro y ya tengo problemas de salud por esa frustración. ¿Va? Sí, y porque la coherencia o este equilibrio debe de ser interno. Y entonces, si es interno, si lo que yo pienso, lo que siento, lo que hago es en coherencia y tomando en cuenta que somos energía, internamente nosotros vamos a tener una fluidez energética de luz, ¿no? Totalmente. Fíjate qué es lo que pasa. Vamos a dar un ejemplo un poco con esto que dices. Vamos a suponer que yo soy una persona que estoy un poquito pasada de peso. Y yo ya me di cuenta que ya no me gusta estar así, con esa lonjita que tengo. Y entonces, ¿qué hago? Pienso, no, pues yo creo que debo de bajar de peso. Y lo siento, mi corazón me dice, ¿sabes qué? Ya estás un poquito sobrepasado, ya necesitas bajar de peso. ¿Va? Lo pienso, lo siento. Y lo digo, no, ya me vi en el espejo, ya quiero bajar de peso. Pero ¿qué hago? Voy al refrigerador o voy al restaurante, veo el pastel y me como el pastel o la torta o esto que me engorda. Entonces, ¿qué estoy haciendo expresándome en el mundo? Me estoy desintegrando porque pensé, sentí y dije en un sentido, pero ejecuté o realicé en otro sentido. Entonces, esa información para mi inconsciente es determinante porque él está identificando que yo estoy, por una parte, en incoherencia o incongruencia, pero por otra parte, lo que hace fuerte es el hecho, lo contundente. Me comí el pastel o la torta, ¿sí me explico? Y entonces él, ¿qué hace? Reafirma que estés comiendo cosas engordantes. ¿Por qué? Sí, el mensaje es, el mensaje al universo es totalmente distinto, ¿no? Exacto, Ajá, está cruzado. ¿Por qué? Porque no tuve un poco de fuerza de voluntad para romper eso. Al principio hay una resistencia y ya después, si logro pasar cierto límite, supero eso y logro controlar este tema. Entonces es súper importante saber que si yo me mantengo en una línea, pensar, sentir, decir, hacer, logro hacer ese proceso de creación de manera efectiva y ya no me frustro, porque lo que viene como consecuencia de me comí la torta o la hamburguesa y la coca es que ya que sacié mi hambre, ya me siento mal, ya viene una culpa, me comí esa torta y entonces como ser humano, ¿cómo estoy expresándome? En incoherencia, pero ya no estoy contento conmigo mismo porque mi voluntad la quebranté. Ya estoy insano.
ya no estoy conforme conmigo. No sé si me explico. Sí, totalmente, totalmente. ¿Sale? Y si quieres, aprovechamos porque Sí. tenemos aquí algunos mensajitos para, dice mi mamá de nuevo, el primer mensaje, saludos desde Guadalajara, saludos, ma. Dice Val Saludos. Ortiz, bienvenida, bienvenidos todos. Mayra Gabriela Piedra, saludos Mauricio, gracias por estas pláticas de gran Gracias. lección. Dice Rubén Escalante, un fuerte abrazo, mi Mau. Gracias, mi Entonces, Rubén. Martín Palma, saludos, Master Mauricio, te mando un Querido abrazo, Martín. un fuerte Querido abrazo. Martín. Gracias por Dice, escucharnos. dice él, saludos, Master. Dice Gracias. Marcela Fuentes, saludos, Marce. Master Mauricio, gracias siempre por compartir, besos y abrazos. Gracias, Marce. Igual, Amara Schmetterling, dice saludos. Nan. Angélica Gracias, Velasco, Nan, por saludos, escucharnos. Mau. Angie. Marisol Jacqueline, también aquí etiqueta Alfredo López. Gracias, Marisol, Jackie. América Elizabeth dice saludos, Mau, Mary. gracias. Gracias a Dice ustedes. Chuy Arata, saludos. David Gracias. dice saludos, mi estimado Mau, como siempre, con grandes enseñanzas. Gracias, Mary. Leti Mesa dice gracias por las Sí. enseñanzas, Mau, un abrazo. Gracias a ti, El Lili. Güero dice saludos, saludos, Güero. Saludos, güero. Y, y, y dice Angélica Velasco, excelente, muy interesante. Angie. Dice José Luis Malerva, saludos Mauricio, siempre dándome los mejores consejos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, José Luis. Meoli, que es la presidenta con la asociación con la que nos coordinamos para hacer este tipo de espacios, lives, Yeah. conferencias. Dice saludos y bendiciones, un encausados más, así es, Oli. Muy bien. Dice, Gracias a fue ti. la colaboración con tanto talento, bendiciones. Muchísimas gracias, Oli. Gracias. Y Isaac González, un abrazo, estimado Mau. Y Isaac, Entonces, abrazo grande. y dice Marisol Jacqueline Valle Rodas, ¿cómo lograr que gane la fuerza de voluntad frente a la adversidad? Y ahí está la clave. Qué buena pregunta. Déjame, bueno, estamos en los momentos de salud, de los saludos, y pues quiero que aprovechar para saludar especialmente a Klaus Davis, que trabaja en Canacintra, del Estado de México. Saludo a toda la gente de Canacintra. Con cariño los Saludos. saludamos. Igual Rodolfo Pérez, el Fito, Rodo, un gusto, dice un gusto verte, Lick Mauricio, saludos a los dos. Gracias, Berenice Rodo. Juaregui, saludos, gracias. Entonces, gracias. A ver, pues, regresamos a esta pregunta. Démosle, mi Mau. A ver, esta pregunta, ¿la puedes repetir la pregunta? Sí, Que tiene dice, que ver ¿cómo con la lograr voluntad. Totalmente, dice, ¿cómo lograr que gane la fuerza de voluntad frente a la adversidad? Muy bien. Precisamente ese es el tema clave. Hay muchos estudios donde hablan sobre el tema de la resistencia, el aprender a resistirse. Cabalísticamente se dice que no debemos de aceptar toda la luz que nos llegue. O sea, en el juego nos llega mucha luz. Por ejemplo, un plato en la mesa es luz. Por ejemplo, el tener un trabajo es luz. El recibir un dinero es luz. El poder comer un postre es luz. El poder tener una persona que te acompañe es luz. O sea, tenemos varias maneras en que se expresa la luz en nuestra vida. Pero cabalísticamente se dice que no se debe de aceptar toda la luz que viene. Por ejemplo, si a mí me encantan las hamburguesas, estar come hamburguesas y refrescos. O sea, si me gustan las hamburguesas, pues sí, puedo disfrutar de una hamburguesa, pero no como una línea de alimentación que deba tener todos los días. Entonces, no debo de aceptar todo lo que el universo me manda. Por ejemplo, si yo soy un hombre casado y una chica se me insinúa y me llama la atención y está guapa,
no debo de recibir esa luz, porque entonces me entrampo. Parte del juego entonces es, yo debo de aceptar la luz que me hace bien a mí y que no lastima a nadie más. O sea, que en el recibirlo no afecto a otras personas. No sé si me explico. Entonces, estábamos hablando del amor a uno mismo en la plática pasada. La resistencia entonces implica que yo debo de hacer un trabajo de resistencia a rechazar ciertas cosas o a mantenerme en cierta postura para posteriormente que recibir más luz con más intensidad. Voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer el caso que estaba diciendo de la, del estar casado y entonces yo estoy casado y eso qué implica? Que tengo un compromiso con una persona que amo, ¿sale? Y si tengo hijos, tengo el compromiso con esa persona que amo, que es mi pareja, y con mis hijos. Y entonces merecen mi respeto, mi fidelidad y mi lealtad como familia, ¿va? Y entonces yo conozco una chica que también está casada y entonces hay atracción y todo lo que quieras y entonces tengo mi libre albedrío. Con mi mente consciente tengo la posibilidad de decir sí o decir no, ¿va? Si me entrampo en la posibilidad, en este caso, de decir sí, porque me gana mi deseo carnal, en este caso estamos hablando, entonces estoy recibiendo una luz que cabalísticamente debí de haber rechazado, ¿va? Porque lo que va a pasar es que voy a tener una satisfacción y un placer físico inmediato, momentáneo y fugaz. Pero como consecuencia de no haber hecho esa resistencia, ¿va? Entonces, posteriormente me puedo meter en el tema del karma, o sea, recibir esa es la causa y entonces voy a recibir un efecto. ¿Cuál es el efecto? Probablemente que mi mujer también me ponga el cuerno, probablemente que me divorcie de mi pareja, probablemente que me desconecte emocionalmente de mi pareja, como efecto de lo que yo ya hice, por no haber hecho un trabajo de resistencia. Estamos hablando que la lógica del juego es, yo debo de aceptar o puedo aceptar la luz que viene a mí, que sea para mi bienestar, que sea para mi bien, y resistirme a la luz que me puede provocar excesos o a la luz donde yo afecto a otras personas. En este caso, en el ejemplo que estoy diciendo, estoy afectando a mi pareja y a mis hijos, y estoy afectando a la otra persona con la que me estoy metiendo, no la estoy respetando y me estoy afectando a su pareja y si tiene hijos también. No sé si me explico. Entonces, en este juego, cabalísticamente hablando, el tema de lo que doy y recibo es fundamental, ¿sale? Entonces, y la resistencia juega un papel muy importante. Entonces, en el tema de la voluntad, decíamos que la fuerza de voluntad está en nuestro consciente, ¿sale? Que es el que tiene la capacidad de decir, lo hago o no lo hago. Estamos actuando en dos fuerzas concienciales, una la del egoísmo, pienso nada más en mí, y otra la fuerza conciencial del altruismo, pienso en los demás, no nada más en mí. Estábamos hablando que entramos en un mundo donde en esencia es caótico y lo que tenemos que hacer es una corrección de nosotros mismos. Entonces, cuando yo me conduzco en la vida sin tomar en cuenta estas consideraciones, lo que hago es me voy entremetiendo a juegos caóticos y cuando voy jugando caóticamente en la vida, egoístamente, lo que genera es más caos. Y como contraparte, cuando voy haciendo un ejercicio consciente de mi voluntad y haciendo un ejercicio consciente de mi ser en este plano de realidad,
y lo hago con responsabilidad, voy metiendo orden a mi vida. ¿Sale? Entonces, la resistencia es fundamental para crear estados saludables. Porque el hecho de que yo esté en paz, porque estoy tomando decisiones correctas, donde no afecto a los demás y donde soy amoroso conmigo, entonces me va generando más sanidad mental, emocional, y me va plantando mejor. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, esto tiene distintas vértices, pero es muy importante la lógica del tema que decía yo hace rato, el tema del amor. Lo más importante que uno tiene que cuidar es lo que uno se da en la vida. ¿Va? ¿Qué es lo que uno se da en la vida? Pues lo que uno quiere darse y el amor que uno se tenga, eso es lo que te vas a dar. Si tú estás tomando como decisión darme un momento de lujuria y poner en riesgo el amor de mi mujer, pues es lo que te estás dando, ¿no? Y el universo se encargará de darte lo que tú le estás aventando, a ti y a los demás. Entonces, el juego se trata, como estábamos diciendo hace rato, hacer un trabajo de corrección de mí, donde el juego es transitar del caos al orden, transitar de mi egoísmo al altruismo, porque nosotros lo que pedimos, en algún momento le pedimos a Dios, al Altísimo, que nosotros queríamos ser como Él. Cabalísticamente ese es el tema. Nosotros le pedimos eso a Dios. Hay una historia muy interesante cabalística que habla de un mago, de un maestro del rompecabezas. O sea, la historia más o menos dice esto. Dice que existía un maestro de los rompecabezas y había muchos niñitos. Entonces el maestro del rompecabezas llegaba con su caja y llena con un rompecabezas nuevo. Y entonces se lo sacaba a los niños y los niños lo que tenían que hacer era colocar las piezas y entonces hacían un esfuerzo, un trabajo por colocar las piezas del rompecabezas. Y cuando lograban colocar todas las piezas, se quedaban asombrados y maravillados de el rompecabezas que habían logrado armar. Y se quedaban satisfacción, ¿no? se quedaban satisfechos y sorprendidos de lo que habían hecho. Pero un día el maestro de rompecabezas llegó con el rompecabezas hecho y se los puso ahí. Y la cara de los niños fue de sorpresa, pero una sorpresa negativa, porque les quitó el poder, la capacidad de hacer su propia creación. Esta es una historia cabalística que nos dice que el maestro de los rompecabezas es Dios y los niñitos somos nosotros. O sea, nosotros estamos metidos en un juego complejo que es la vida, que de lo que se trata es que armemos el rompecabezas. ¿Sale? O sea, que co-creemos con Dios. ¿Sale? En este caso, que ese rompecabezas que está hecho un desmadre, que están las piezas todas separadas y no tienen coherencia, lo hagamos con coherencia y con orden, y que nos puede generar como resultado algo hermoso o bello. Esa es en realidad una historia cabalística que es una metáfora sobre el tema que estamos viviendo. Hay otra historia cabalística muy importante, que es el famoso pan de la vergüenza. ¿Por qué le llaman el pan de la vergüenza? Porque la historia más o menos dice así. Imaginémonos un chico que tiene un padre muy rico y entonces es muy malo para jugar.
pero lo mete a un equipo de fútbol o de béisbol, de lo que busquen, y entonces resulta que el equipo sale campeón, pero el chico siempre estuvo en la banca, ¿no? O lo metían y pues no realizaba las grandes jugadas. La pregunta es, llegando a ese nivel de ganar el campeonato y todo eso, ese chico cómo se sentiría con respecto al logro de ese campeonato. Sí quedó campeón, ¿no? sí quedó campeón, pero en realidad con una insatisfacción, porque él no aportó algo grande en ese resultado. Nosotros, se dice que en un momento de la creación, nosotros éramos ese ser que se sentía que no tenía el merecimiento para recibir tanta luz. Era un junior cósmico. ¿Sí? Okay, sí. ¿Vale? Un juniorzazo cósmico, en donde recibía todo, pero no se sentía con el merecimiento. Entonces, cabalísticamente, esa historia lo que dice es que nosotros en algún momento le pedimos a Dios y le dijimos, nosotros queremos ser como tú, queremos participar en la creación, queremos tener la capacidad de crear, queremos dar como tú, porque nuestra esencia es recibir, como estaba yo diciendo. Entonces, se creó este juego impresionante llamado vida para que podamos efectivamente transitar, transformar esa conciencia de nada más recibir en esa conciencia de dar. O sea, de emular a Dios. Entonces, en realidad, el juego de la vida es un proceso de corrección de uno mismo para armonizar esta realidad, para sacarla del caos y meterle orden, ¿va? Y entonces, el tema es, ¿cómo hacemos eso? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo hago eso? Entonces, si se fijan, normalmente estamos criticando al otro, pero mira qué sonso es, hace muy mal esto, o digo, mira este pendejo, ¿no? Utilizamos mucho el tema de observar al otro y criticarlo, ¿va? Entonces estamos cerrando el camino porque el tema que estamos jugando es ordenar el mundo. ¿Pero qué? Que lo ordenen los demás y yo me quedo aquí de concha. No sé si me explico. O sea, que los demás hagan la chamba. Yo estoy a toda madre. Ese es el punto. El trabajo lo tengo que hacer yo en mí. En lugar de enfocarme en estar viendo el otro cómo se equivoca, debo dejar de hacer eso, porque hay un principio que dice, lo que juzgas te condena. Yo lo que quiero es que observen cómo cuando estamos juzgando a algo, no sé si has oído la frase, lo que te choca, te checa. ¿Sí? Totalmente. Y si se fijan, cuando somos más críticos o cuando más nos molesta algo, se reafirma más en nuestras vidas o se presenta con más ahínco. ¿Va? Eso no es gratuito. Es como estoy con ese tema metido como conflicto en mí, entonces me presenta con más ahínco. Entonces, el tema es que tenemos que dejar de estar criticando al otro y de estarlo juzgando. Cada quien trae su propio proceso. Y lo que tengo que hacer es enfocarme en mí para corregirme. Porque en la manera que yo me corrijo, contribuyo, doy mi aportación a mejorar el mundo. Ese es el famoso tikkun de la cábala. La corrección que yo hago de mis errores. Esto no lo vemos no solamente en la cábala, o sea, por ejemplo, si vamos al budismo, el Buda se dice que corrigió 84,000 errores que tenía él mismo. Imagínate eso, ¿no? Entonces, ¿qué significa?
que esa autocorrección de nosotros a través de la resistencia, derivado de esa pregunta, del resistirnos en mi toma de decisiones de lo que hago, no afectar a otros negativamente. O sea, no actuar egoístamente pensando nada más en mí, sin que me importen los demás. Porque nosotros vivimos en una realidad donde estamos conectados a los demás en el mundo invisible, y en el mundo visible vivimos una aparente separación, pero hay una conexión tremenda con todos los demás seres humanos. Esto en biología le llaman, por ejemplo, los campos mórficos, ¿no? O sea, un campo invisible que une a una especie, por ejemplo, ¿va? Y hay una serie de referencias relacionadas a estos campos que unen a los seres humanos. Por ejemplo, en el hindú se habla de la red de Indra. Es una red invisible que une todo. Entonces, el universo, por eso se llama universo, porque es universo, es unidad, ¿va? Entonces venimos a tener una experiencia en apariencia de separación, individualidad, pero en donde vivimos en una unidad, en una experiencia común, en una experiencia compartida. Entonces, el ejercicio fundamental es pensar, sentir, decir y hacer en un solo sentido. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la manera que ejerzo este proceso de integración en mí y lo hago coherentemente y amorosamente, entonces genero realidades más efectivas en mi vida. Yo hablaba hace rato del tema de la necesidad y el deseo. Si se fijan, cuando nosotros vamos en la vida en necesidad, resulta que se nos dificulta conseguir lo que buscamos, porque vamos vibrando en necesidad. Y el universo lo que interpreta es, ¿no? Quiere más necesidad, más escasez. Y entonces me da más escasez, porque yo le estoy dando esa instrucción. El universo está hecho para nosotros. Sus leyes están hechas para nosotros. O sea, él no genera las causas. Nosotros somos la causa a través de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que decimos y lo que hacemos. Y el universo lo que hace es generar los efectos, ¿va? Entonces el universo lo que hace es simplemente darme lo que yo le doy como instrucción. Si yo al universo le aviento odio hacia los demás, preocupación, miedo, etcétera, me va a regresar situaciones, vivencias en esa vibración o en esa frecuencia. En esa frecuencia, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que enfocarme para tener una vida sana, para poner más orden en mi vida y armonía? Tengo que ser muy amoroso conmigo, anhelando y deseando cosas que hagan resonancia en mi ser interno. Entonces, uno de los aspectos más importantes que tengo que cuidar en mi vida es qué estoy anhelando y deseando, que sea para mi bienestar, que sea para mi bienestar y para el bienestar de los demás. Entonces, por ejemplo, si yo me expreso en el mundo sin seguir mis anhelos y deseos, ¿qué va a pasar? Me voy a volver mediocre y voy a dedicarme a hacer cosas que no amo, que no me gustan. No me gustan. ¿Sale? Entonces, una de las cosas que debo de tener muy en claro es que si yo me quiero dedicar a algo, debo de sentir pasión por eso, para que me dirija hacia lo que amo y deseo, que es a lo que me quiero dedicar, con alegría, con entusiasmo, que no sea algo pesado para mí. Y eso me va a dar mucha alegría interna y no voy a estar con pesadez. Mucha gente en el mundo
tiene trabajos por necesidad. Prácticamente hace una prostitución de su trabajo. ¿Por qué hablo de prostitución? Porque cambia sus horas del día y su dedicación a hacer algo por unas monedas. No lo hace por anhelo y pasión de lo que está haciendo. Entonces tenemos un problema grave con ese tema, porque mucha gente se dedica a hacer cosas que no le gustan. Entonces están 8 horas, 10 horas del día dedicando a hacer algo, su energía, sus pensamientos, sin estar ahí. ¿Por qué? Porque realmente no les gusta, entonces están anhelando otras cosas, están pensando en otras cosas, entonces no están dando lo mejor de sí al mundo, ni para sí mismos. Entonces se meten en un mundo de mediocridad. ¿Por qué? Porque no establecieron desde el principio con claridad que debían de perseguir sus sueños. Por eso es tan importante no seguir lo que el otro me dice. No, que mi papá quiere que yo sea abogado. Ah, pues está muy bien, nada más que yo no quiero vivir ser abogado, eso quiere mi papá, pues que lo sea él. ¿Yo por qué me voy a meter ese rollo si no me gusta? ¿Sí me explico? Entonces, me pongo así. Y que no siempre tiene que ver con que alguien nos diga, hasta a lo mejor tomamos la decisión de algo que no queremos hacer. Totalmente, pero estoy poniendo por uno propio. Ajá. Este ejemplo particularmente para que quede claro una cosa. Nosotros tenemos que seguir nuestras directrices internas, o sea, los mandatos de mi corazón y de mi yo profundo. ¿Sale? Una certeza Porque interna. entonces, ¿qué es lo que hago? Vivo la vida de otra persona. O, por ejemplo, las mamás o los papás que quieren que su hijo tenga un novio así o una novia asado, ¿sí? O sea, quieren determinar la vida de sus hijos. Está canijo, ¿sí me explico? O sea, entonces es una falta de respeto, porque entonces no quiero que mi hijo viva una vida en libertad y con su capacidad de decisión. Para eso tuve su niñez, su adolescencia, para formarlo, para estar seguro de la formación que yo le estoy dando a mi hijo, para que pueda tener buenas decisiones en la vida. Como no hice eso, entonces ya es un hombre, ya es una mujer y estoy metido ahí en la toma de decisiones de él o de ella. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues una relación equivocada, porque quiero intervenir en la toma de decisiones que son personales ya de mis hijos, por ejemplo, o de mi pareja, o de quien sea. O sea, estoy dando este ejemplo para que se considere que tomemos conciencia de esto. Entonces, tenemos el libre albedrío y entonces lo que tenemos que hacer es ejercerlo con responsabilidad, con amor hacia mí y hacia los demás, donde la toma de decisiones que hago, primero, es de responsabilidad sobre mí mismo, porque el gran problema también que tenemos es que renunciamos a ser responsables de nosotros mismos, y entonces le echamos la culpa a los demás. No, es que mi mamá, no, es que mis papás fueron así, no, es que mi jefe, es que la directora, y entonces, no, es que la naturaleza, no, es que Dios. Entonces, es que el clima. Es que el clima. Entonces, es muy fácil evadir mi responsabilidad como ser. Y entonces le echo la culpa a todo mundo y nunca asumo responsabilidad total sobre de mí. Esto es súper importante, porque en el momento que empiezo yo a tomar las riendas de mí y empiezo a actuar con amor y responsabilidad sobre de mí, entonces empiezo a transformar mi realidad. Entonces hay mucha gente que quiere cambiar sus circunstancias, su situación, su vida, etcétera, pero sigue haciendo estas cosas, estos vicios de estar atento en lo de los demás, qué hacen con ellos, cómo los tratan y eso, y no acaban de entender que tienen que hacer un ejercicio desde adentro para transformar el mundo interno y como consecuencia el mundo externo. ¿Va? Totalmente. No sé si hay alguna pregunta o...
Le Mi sigo. Mau, si quieres, leemos. Sí. Ya llevamos 1:10, entonces Ujú. no sé cómo andes tú de tiempo. Yo ando muy Digo bien. yo, perfecto. Para, ¿Sale? dice Leti Mesa, dice, ¿qué pasa con el sabotaje? Es igual, buena. Dice Berta Macedo, saludos Mauricio, siempre es un placer escucharte. Isa Wizard, Mauri, qué Gracias, gusto Bertita. verte, que Dios te Isa, gracias. bendiga y siempre saludos a ambos. Dice Verónica Viveros, hola, es mi primera vez con ustedes, wow, muchísimo conocimiento y explicado súper asequible, muchas gracias. Gracias, Vero. Dice Marisol Jacqueline, que era quien hacía la pregunta hace rato, me encanta, resistencia, gracias. Gracias a Y ti, dice maestro. María Guadalupe, gracias por compartir. Irma Escamilla, muchas felicidades, muy buen contenido. Valeria Moreno, hola Mau, es un placer escucharte. Claudia Piedras, Vale, es un trabajo muy fuerte pero necesario. Klaus. Gracias por tus Gracias, bro. enseñanzas. Dice Erika Figueroa, para nuestro bienestar es el positivismo. Y saludos a Valeria Moreno, que pone una carita de sorprendida. Entonces, mi Mau, tú Gracias. dices, si le seguimos, lo pasamos para Falta, la próxima semana el que sigue o nos vamos, como tú veas. si quieres, lo aventamos a la hora y media para que tratar de redondear Órale, esto, ¿va? Bueno, entonces, perfecto. entonces el punto clave es, en la medida que yo asuma la responsabilidad sobre de mí y deje de echarle la culpa a los demás, es un paso muy importante para, para darle conducción a mi vida. Porque de la otra manera esto es fortuito, en mi mente es algo de fortuito. Estoy a expensas de lo que la vida me manda y el mundo y los demás. Y en esta vía, como estoy diciendo, dejo de estar a expensas de las fuerzas externas, de las relaciones con los demás, de lo que me pase afuera, para yo empezar a influir en mi realidad de manera contundente y clara. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el anhelar y desear es un aspecto súper importante. Se dice cabalísticamente que lo que hace a un ser humano de mayor conciencia con respecto a lo demás es precisamente anhelar y desear. O sea, lo que nos hace muy diferente de los animalitos, de las plantas, etcétera, es el nivel de anhelo y deseo, ¿no? Y también nos hace muy diferente el nivel de reconocer en el otro sus necesidades, la empatía con el otro. Y la otra cosa que también nos hace diferente es el querer tener adhesión con Dios. Esos son aspectos importantes que nos hacen ser humanos, ¿sale? Entonces, el anhelo es súper importante. Y entonces, si yo en el anhelo y deseo que tengo de las cosas no me planto bien y no las logro, entonces viene la frustración. Y si no entiendo a veces que esos anhelos y deseos están mal fundados, también viene la frustración. Entonces, por ejemplo, seguimos con el tema de la mamá que quiere que la hija ande con un tal tipo de hombre, ¿no? Uh -huh. Normalmente pasa que eso cuando ellas no lo hicieron, entonces ahora quieren que las hijas lo hagan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Son madres que son intervencionistas, se meten en la relación, andan queriendo definir las decisiones de la hija. Es ejemplo, ¿eh? No nos enganchemos en un tema de crítica, estoy dando un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando lo vemos a la luz de lo que estoy diciendo, pues es una falta de respeto. Es la desconfianza que tiene de ella misma, de la formación que le dio la hija, que no fue suficiente para que ella tome sus libres decisiones. ¿Va? Porque, vuelvo a repetir, uno tiene todo el proceso, sobre todo de la adolescencia de los hijos, para darles una formación, para que luego ellos tengan la capacidad de decidir con responsabilidad. Entonces ya A sé su que libre eso albedrío. aplica. Uh -huh. Exacto.
ya dejo a mi hijo o a mi hijo que vaya a tal lugar y yo sé que tiene la inteligencia y la capacidad de tomar decisiones correctas. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque hice bien ese trabajo. Cuando no lo hice, entonces estoy interviniendo cuando ya es un hombre, cuando ya es una mujer, ¿no? Ya se pasó el tiempo para eso, ¿eh? Ya nos equivocamos de entonces, porque no lo hicimos en su momento, ¿ya? Bueno, entonces, este tema del anhelo y el deseo, entonces es, el proceso de creación de realidad empieza por el pensamiento. Todo lo que está creado por el hombre, una mesa, un edificio, un automóvil, una copa, etcétera, alguien primero lo pensó y después de pensarlo, lo materializó. Tuvo una fuerza psíquica tal que fue capaz de hacerlo realidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, para poder tener un proceso de creación de realidad más contundente, tenemos que aprender a que nos tenemos que enfocar. ¿Sale? A enfocar en lo que queremos lograr. Si yo quiero lograr algo, pero no tengo esa pasión y ese anhelo para lograrlo, no lo voy a conseguir porque mi energía está difusa, está débil. No le estoy canalizando todo mi pensamiento, mi sentimiento, mi decir, mi actuar. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Y para que quede muy claro. Normalmente las personas nos enfocamos en algo más que en otras cosas en la vida. Normalmente, ¿cuáles son las cosas en que nos enfocamos? En la familia, en la pareja, en el trabajo, en cómo me desarrollo yo en mi profesión, en la visión del mundo que tengo. O sea, normalmente estamos metidos en una de esas casillas, ¿sale? Y entonces la manera en que me dirijo hacia eso, energéticamente, hace que yo primero le tome más importancia o relevancia a esos aspectos. Si mi familia es muy importante, entonces mi enfoque, mi mente va a estar muy metido a ese tema. Lo voy a tener muy presente. Si es el trabajo, entonces estaré enfocadísimo en el trabajo. Aquí el tema es mantener equilibrios. ¿Sale? ¿Para qué? Para que estemos armonizados. Si yo me enfoco demasiado en el trabajo y nada más me interesan los resultados del trabajo, entonces estoy dejando totalmente de lado lo demás. Y cuando menos siento, ya fallecieron mis padres, ya me perdí esto de mis hijos, etcétera. O sea, ¿por qué? Porque estoy tan enfocado, ¿no? En una sola En cosa. algo, que estoy en un mundo que estoy perdiendo de vista todo lo demás. La idea un poco es, nosotros tenemos que hacer un ejercicio de equilibrio. Hay veces que el famoso workaholic, que es la persona que se dedica a trabajar, aparentemente pensamos, porque es funcional lo que está haciendo, que es una persona sana, pero tiene algunos desequilibrios. Entonces, un poco el tema es armonizarnos. ¿Por qué? Porque tal vez se enfoca tanto en el trabajo que pierde la posibilidad de hacer una vida de pareja, una vida de familia. Entonces, está desequilibrado emocionalmente y mentalmente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar son equilibrios en todos los sentidos. En este caso, en estos juegos que jugamos, de manera que nos ayuden a una armonización de nuestra expresión en esta realidad. Porque al final de cuentas, estamos inmersos en una familia, somos hijos de familia, luego tenemos potencialmente la posibilidad de nosotros hacer nuestra propia familia. Pero independientemente de eso, nosotros, aparte de tener nuestra familia sanguínea, hacemos relaciones con amigos en el trabajo, etcétera, que son una extensión de nuestra familia. Al final de cuentas, somos
seres gregarios y venimos a hacer trabajo en la interacción con los demás, para esa búsqueda de equilibrios. ¿Va? Entonces, como estamos enfocados en distintos temas, entonces anhelamos, en razón de eso, cosas. Si estoy enfocado hacia mi familia, anhelaré su bienestar, anhelaré poder apoyar a tal miembro de mi familia, etc. Entonces, el anhelo es fundamental en esta experiencia que estamos teniendo de vida, y el anhelo es importantísimo que sepamos que en la manera que lo hagamos esto correctamente, lo podremos lograr. Pero aparte, para corregir el tipo de anhelos mal fundados. Eso nos ayudará mucho a tener nuestra mente y nuestro corazón en paz. ¿Y cuáles son las guías para esto? ¿No? Yo no puedo agarrar y anhelar a una mujer que no sea mi mujer, o sea, que sea la mujer de otro hombre, o sea, ya estoy pelas ahí, estoy empezando mal, porque no estoy respetando, ¿va? Entonces, ya desde ahí estoy pelas. Decía yo, no puedo anhelar cosas donde yo les desea el mal a los demás. O sea, anhelo este trabajo de esta posición, pero me tengo que fregar al otro. Entonces, tal vez me salga con la mía, pero luego tendré consecuencias como efecto de eso, el famoso karma. Aquí, como estamos tratando de ver esto en un sentido más místico, más conciencial, más espiritual, entonces la idea es que seamos muy respetuosos, desarrollemos el amor y seamos muy respetuosos con nosotros y con los demás. Entonces, que cuidemos como parámetro en nuestra toma de decisiones, en nuestra voluntad, el tema de los principios. La mejor guía para que esto podamos realizarlo coherentemente y correctamente, no es un maestro Zen, no es Mauricio, no es el gran cuate de tal enseñanza. El gran maestro de todo este tema son los principios. Los principios son universales y son la gran guía que nos permite en las dificultades de la vida poder tomar decisiones correctas. O sea, si yo me enfrento a una situación en la vida, por más compleja que sea, si yo desarrollo, abordo o ataco ese tema desde el amor, seguramente voy a llegar a buen puerto. Y quiero decir desde el amor, colocarme con objetividad, con entendimiento, con serenidad, con sensatez para lidiar con ese tema, con respeto a los demás. Y entonces no tendré que hablarle por teléfono, oye, a pedir consejos, sino simplemente estoy siguiendo parámetros divinos, que son los principios divinos. El amor es un principio divino, y me estoy guiando con estas fuerzas cósmicas universales que se apegan a la divinidad. ¿Sí me explico? Y ponme lo que quieras Sí, enfrente. Ponme lo que quieras enfrente. Si tú te guías por principios, vas a llegar a buen puerto. Cuando le haces caso a tu cola, a tu emotividad, a tu sentimentalismo, a tus, ¿cómo se llama? A tus, estas fuerzas psíquicas, a los pecados capitales, etcétera. Le hago caso a mi lujuria, le hago caso a mi gula, le hago caso a mi avaricia, etcétera. O sea, si me guío por eso, entonces me va a llevar a lugares equivocados. Y voy a volverme muy caótico. Entonces, en realidad tenemos dos grandes vertientes. Tenemos la vertiente del orden y la vertiente del caos. Cuando yo me conduzco en mi vida basado en principios, respeto a los demás, me respeto, estoy sereno, estoy en paz, veo las cosas con buen juicio, etcétera. Como efecto de eso, voy a meter orden, voy a tener una mente apacible, paz, serena, mis emociones van a estar tranquilas, y entonces voy a meter armonía y orden en mi vida, y tendré salud.
Pero si hago lo contrario, si no respeto a los demás, me guío con mis miedos, con mis preocupaciones, con mi ansiedad, con mis odios, etcétera, entonces lo que voy a generar es desorden y caos. Y eventualmente voy a enfermar y eventualmente voy a morir, porque nunca entendí el juego de qué se trataba. ¿Sí me explico? Me voy a meter un poquito, en razón de esto que estoy diciendo, al tema que está pasando. Lo voy a aterrizar un poquito. No sé si tienen alguna pregunta para tratar de bajarlo concretamente el tema que estamos viviendo, el tema de la pandemia, del coronavirus y estas cosas, y el COVID. No, nada más, no sé si me escuchas, porque sí, sí. Nada más, dice Marcos Clau, muchas felicidades, mucha ayuda al escucharte. Y Gracias. y Billy Toing dice que le cayó ahí un 20. Dice Bueno, Edgar Cruz, Mau, felicidades Mau, excelente contenido, gracias amigo. Dice José Luis Malerva, saludos David. gracias, No, gracias. no hay ninguna pregunta, únicamente saludos y felicitaciones. Muy bien, entonces voy a tratar de cerrar un poco este tema del anhelo, el deseo y el de ser coherentes en la consecución de eso, para luego tratar de ver el tema que estamos viviendo muy importante, que es el tema del COVID y todas estas cosas. ¿Verdad? Entonces, el punto es, en la medida que yo sea fiel a mis propósitos, los voy a lograr. Si yo entonces anhelo y deseo tal cosa y me mantengo constante y mi energía y mi esfuerzo lo dirijo hacia eso, lo voy a lograr inevitablemente, por ley divina lo voy a lograr, lo voy a alcanzar, siempre y cuando esté enmarcado en lo que dije. O sea, me puedo salir con la mía, anhelar la mujer de otro hombre y meterme con ella, pero eso luego va a tener efectos negativos en mí y en la otra persona. ¿Sí? Entonces, cuando esto entonces lo realizo, este proceso de co-creación de realidad, lo hago desde el amor, abono o aporto al universo o a esta realidad a meter orden. ¿Va? Pero aparte, no genero frustraciones en mí, mi mente y mi corazón están en paz porque estoy obrando correctamente. En la medida que entonces me voy corrigiendo, cada vez encuentro más paz y más serenidad interna y más alegría. ¿Va? Por una parte, porque no afecto a los demás, porque soy fiel a mis propósitos, porque sigo mis directrices internas y porque soy coherente conmigo mismo. Esa es la mejor manera de tener sanidad en el mundo. ¿Sí? Entonces, el proceso de creación de realidad es, pienso, me enfoco en lo que anhelo y deseo y lo siento, lo digo y lo que hago lo dirijo hacia eso. ¿Va? Y lo voy a alcanzar. Aunque de repente vengan pruebas, por ahí hizo Leti una pregunta ahí, un comentario importante, a ver si lo puedes rastrear. Esta Leti Mesa hizo una pregunta que tiene que ver con lo que estoy diciendo, donde vamos en la búsqueda de estos objetivos y Dice, la ajá, vida, el universo nos manda pruebas. dice, ¿qué pasa con el sabotaje? Con el sabotaje, exacto. O sea, ¿quién me sabotea? Pues yo mismo, pero Sí. puede el universo mandarme a alguien para sabotearme. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo me puedo sabotear? Por esa falta de amor hacia mí mismo. Voy sobre ciertos propósitos y ciertos objetivos que me planteé, que anhelo y deseo, pero yo mismo me limito. No, es que no voy a poder. Es que no sé cómo hacerlo. No me siento capaz de hacerlo. O sea, ¿qué estoy haciendo ahí? Toda esta capacidad que se me fue dada, la estoy conteniendo, mi capacidad creativa, mi divinidad, la contengo y me hago chiquito. Me estoy Limitando. autosaboteando.
¿Sale? ¿Por qué? Porque yo mismo puse semillas en mi mente para no lograrlo, o en mi corazón. Por eso es tan importante ir sobre nuestros anhelos y deseos y nuestras directrices internas, para que tengamos la fuerza para sostenernos en el tiempo y la fuerza, la energía para ir hacia en búsqueda de eso. Porque si es débil mi anhelo y deseo, entonces con cualquier cosita se va a caer. Pero si auténticamente lo anhelo y deseo, entonces voy a estar ávido de lograrlo, de alcanzarlo, sea lo que sea. Si me sostengo auténtico, fiel a mí, lo voy a alcanzar, siempre y cuando no me sabotee. No entre con la idea, no, es que no se va a poder y no debería de hacerlo, no tengo para hacerlo. O sea, me empiezo a poner paradigmas equivocados que me limitan. ¿Sale? Y esto puede ser desde una cosa relativamente sencilla hasta cosas muy complejas. Hablaba yo de poder tener un trabajo, una familia, etcétera, depende de lo que anhele y desee, entonces lo voy empujando toda mi energía hacia eso. ¿Va? Entonces, no sé si está quedando claro este tema del proceso de creación de realidad y el proceso de creación de mi propio estado conciencial para que me dé salud, porque me estoy dirigiendo correctamente hacia las cosas, hacia los demás, hacia mis propósitos, etcétera. ¿Sí? Entonces hay dos cosas muy importantes en realidad que tenemos que cuidar para poner las bases para estar con mucha salud. Es a qué me voy a dedicar y con quién me voy a empatar. Porque resulta que son de las cosas de mayor importancia en el mundo, porque una es cuánto tiempo le dedicas a tu trabajo. Al día, ¿cuánto tiempo le dedicas? 8 horas, 10 horas, si eres muy apasionado o más, ¿va? Y entonces imagínate dedicarle todo ese tiempo del día a algo que no te gusta. Pues te vas a enfermar, ¿eh? Imagínate diario dedicarle 8 o 10 horas a algo que no te gusta. Pues te estás metiendo perdón, como lo voy a decir, te estás metiendo una madriza por haber tomado una decisión equivocada. Entonces, importantísimo que te dediques a algo que amas. Y el otro tema es con quién te empatas, con quién estás. Porque imagínate, regresas del trabajo y con quién vas a estar en casa y no quieres llegar a casa porque dices, ya me voy a encontrar aquella. No, mejor me voy con mis cuates. ¿Sí me explico? O sea, tú mismo te pusiste el peor de los mundos. Tú mismo te construiste estar con tal persona y en tal trabajo. Y entonces estás estructurando tu vida equivocadamente, porque te dedicas a cosas que no te gustan y estás con quien no amas. Estás en el infierno, perdón que lo diga así. Entonces, tenemos que cuidar cómo nos estructuramos en la vida, siendo muy conscientes de hacia dónde dirigimos nuestra energía, nuestro psiquismo para crear realidad. Porque lo peor que aparte nos puede pasar es ir hacia ningún lado. O sea, no saber lo que quiero. Porque hay personas que no saben lo que quieren y no saben lo que no quieren. Entonces van en el mundo así como que hacia ningún lado. Entonces su proceso de creación es hacia ningún lado. Y entonces son sujetos de las fuerzas externas. Pero si tú ya tienes con claridad qué es lo que no quiero y qué es lo que quiero, te diriges hacia eso con tu voluntad, tus capacidades, con todo tu esfuerzo. Y entonces creas una vida muy sana. Sí, direccionado totalmente. Direccionado. Porque es parte de o sea, esto que aparentemente no tiene relación con la salud, la tiene totalmente. Porque estoy poniendo las bases para estar bien realizado, estar pleno como ser. Si no lo hago así, entonces estructuré situaciones complejas en mi vida.
yo como decodificador me encuentro personas que están estructurados en su ámbito familiar en unas situaciones donde, como están casados y todo eso, y llevan una relación ya de tiempo con su pareja, estructurada de una manera y los hace infeliz como lo estructuraron. Imagínate eso, qué complicado. Situaciones donde hacen una relación de socios en la familia y de socios en el trabajo. Y piensan que están en sociedad, pero en realidad están en subordinación. Y entonces empiezan a generar conflictos porque no son tomados en cuenta en la toma de decisiones de lo laboral, pensando que hicieron una sociedad cuando en realidad están en una relación de obrero patronal. Entonces, pues hay que cuidar esas cosas. O sea, hay que ver en qué juego estoy metido y cómo me metí en esto. Y si debo de hacer correcciones, ya hacerlas. Y si no, entonces cambiar mi enfoque para no estar sufriendo. No sé si me explico. Totalmente, totalmente. ¿Ah? Dice Isa, dice mi mamá, muy claro decir no al autosabotaje, y dice Isa Wizard, Mauri, clarísimo y nutritivo, como siempre, tus enseñanzas en el momento preciso. Gracias, Isa. Bueno, Pero entonces, sí, bueno, no, entonces el tema fundamental es cuidar, tener anhelos y deseos siguiendo mis directrices internas, no las de los demás, porque entonces no vine a tener la vida de los otros, vine a tener mi vida. Y hacerlo con responsabilidad y con amor y respeto hacia los demás. Esas serían como que las claves un poco, cómo orientar esa energía de mi ser en este plano de realidad, siguiendo esos principios divinos que mencionaba yo hace rato. Bueno, yo creo que ahí ya le cierro en este tema y me quiero meter un poco al tema del COVID y de la situación que estamos viviendo, ya para cerrar, darle unos minutitos a eso. Imaginémonos que estamos bajo la amenaza de una guerra. Imaginémonos a la gente que vivió la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. O imaginémonos la gente que está viviendo situaciones del narcotráfico, de la inseguridad en distintos lugares de México o del mundo. ¿Cómo están esas personas? Imaginémonos ese caso de la Segunda Guerra Mundial. Imaginémonos en una ciudad como Londres o como Berlín, o sea, donde están habiendo bombardeos, donde está habiendo la penetración de fuerzas enemigas a tu territorio, etcétera. ¿Cómo estará esa gente? con miedo, estresada, O sea, angustiada. brutal. O sea, normalmente quedamos que las emociones tienen un propósito, hacernos sobrevivir, tener una capacidad de respuesta inmediata y con ciertas capacidades o características o cualidades para poder salir avante de una situación compleja. Ese es el tema de la emoción. ¿Va? Y lo normal es que sea eventual, o sea, no como algo cotidiano. O sea, no es normal que un gato esté correteando a un ratón todo el día, al estilo de Tom y Jerry. O sea, eso no es normal. ¿Estás de acuerdo? Sí, Lo normal es que de repente el gato corretea al ratón. O sea, el ratoncito no se la pasa todo el día con adrenalina en su torrente sanguíneo. La gran mayoría de su día debe de estar tranquilo en su cuevita, sale a comer y es cuando tal vez es cuando vienen los peligros. Nosotros nos hicimos un mundo lleno de miedos. Vivimos, gracias a los medios de comunicación y a las gentes que dirigen este mundo, situaciones peligrosas, aunque ya somos hombres civilizados que vivimos en ciudades y grandes urbes, donde debíamos de vivir en paz, en armonía, etcétera. No, resulta que es el peor de los mundos, o sea, nada más prende las noticias y vas a darte cuenta de lo que te estoy diciendo.
¿no? Son puras malas noticias, ¿no? No veo no veo que prendan las noticias y que digan algo bonito, bueno, positivo para nosotros. Siempre son cosas fatales. ¿Eso qué genera en nosotros? Hay un tema importante en el tema del inconsciente colectivo, donde todos estamos enchufados al inconsciente colectivo como masa mental, y entonces vemos que hay una gran cantidad de seres humanos con miedos por esa falta de desarrollo espiritual, de ese trabajo interno que venimos hablando de la plática anterior y de esta. Entonces, imaginémonos el tema del COVID, ya en la lógica, ya para aterrizarlo un poco más. O sea, de un enemigo invisible, de una amenaza que viene y me invade mi espacio vital. El tema del espacio vital, porque el tema más grave del COVID es el tema de las neumonías, que vienen y se complican y causan la muerte. Tiene otros síntomas, pero estoy hablando del más grave. Entonces, resulta que vivimos en el miedo, y en el miedo, y en el miedo. Como no tenemos, en muchos casos, en nuestras casas, no tenemos información como la que estamos diciendo, entonces somos presa de nuestros propios miedos. Pero hazlo en un tema colectivo. O sea, no es una persona, son muchas personas que están vibrando simultáneamente en la misma lógica y que respondan de una manera instintiva. Como decía yo en la primera plática, los animalitos tienen 4 maneras de responder a una situación de peligro. O para huir, o para atacar, o confrontar, o para hacerse el muertito, ¿no? O quedar paralizado. Esa es una respuesta biológica que tienen los animales. Y nosotros hacemos lo mismo, nada más que como nosotros tenemos el tema de la conciencia superior, entonces venimos a hacer un trabajo distinto, no nada más instintivo de supervivencia, sino ya un poco, ya lo he mencionado, el trabajo que venimos a hacer. Entonces, imaginémonos a toda esa gente viviendo esas dificultades, esos miedos. Y entonces, todos los días, ahí viene el coco, ahí viene el coco, ahí viene el coco. Imaginen su cuerpo cómo está en términos de estos. Se debe de entender que cuando yo tengo un miedo, segrego mi cuerpo cortisol y adrenalina para darme agilidad para huir del peligro. Pero cuando yo no utilizo eso, se vuelve tóxico para mí. Y en lugar de ser algo positivo, ya empieza a ser algo negativo. Porque entonces empiezo a suprimir mi sistema inmunológico, porque estoy vibrando bajo, estoy vibrando bajo, estoy vibrando bajo. Y eso hace que esté yo vulnerable ante cualquier situación emocional o ante cualquier vivencia. Entonces, si yo no mantengo estados conscientes que hagan un contrapeso de eso, entonces yo solito me estoy metiendo en mi tumba. No sé si me explico. Sí, sí, totalmente. O sea, hay una amenaza invisible, o sea, no es ni siquiera como la inseguridad, ¿no? Que ahí viene el ladrón o el asaltante, o ahí viene el enemigo externo, que es una invasión de un país extranjero, ¿no? Que es más claro, ¿no? Aquí es un enemigo invisible. Entonces, imaginémonos todas esas personas que están en casa con esos temores, con esos miedos y con esa situación de estrés diario. Imaginémonos que aparte ya tuvieron vulnerabilidades previas, porque están con presión arterial alta, que están con sobrepeso y tienen situaciones de salud ya complicadas, tienen diabetes, etc. Uh-huh. Pero aquí el tema fundamental es la neumonía típica que estábamos diciendo, que es un conflicto que tengo. Fíjate, nosotros los pulmones,
para el inconsciente representan el aspecto vital y de seguridad. O sea, tú deja de comer unos días y vas a poder vivir. Deja de tomar agua horas y vas a poder vivir, pero a ver, deja de respirar 5 minutos. Te vas a ir, pero así, mira, ¿sale? Entonces, el tema de la respiración es un tema vital y los pulmones simbolizan entonces mi espacio vital. Y entonces yo gestiono esa amenaza en el territorio, esa invasión a mi espacio vital, es un conflicto entonces que gestiono a través de los pulmones. ¿Sale? Entonces, ¿a quién le da este tema del COVID en el caso concreto de las neumonías atípicas? Pues a las personas que están gestionando así su vivencia. A las personas que no estamos vibrando en esa lógica, nunca nos vamos a enfermar de eso. Porque estamos diciendo que el cuerpo es inteligente, entonces no me va a hacer cosas absurdas y ilógicas. ¿Para qué me manda eso a mí? ¿Sale? Como decía yo de la diabetes o como decía yo de la gripa. O sea, cuando hablamos de enfermedades no estamos hablando de un mal funcionamiento del cuerpo como tal, sino un proceso homeostático de más amplio rango donde el cuerpo está haciendo ciertas cosas para reparar algo. No como una maldición de Dios o de un bicho malvado que viene y me ataca. No, esto no es así. Entonces, ¿para qué hago estos últimos comentarios? Lo más importante que tenemos que cuidar es nuestros estados mentales y emocionales. Porque ya vimos que nosotros somos capaces de direccionar, de mantenernos en estados serenos, de equilibrio, etcétera. ¿Cómo? Con ese trabajo de nuestra mente, aprendiendo primero a saber que la que me manda esos pensamientos de peligro y eso son la mente inconsciente, producidos por el ambiente, los medios de comunicación, lo que dicen acá, que ya se murió tal, que ya se enfermó tal, todo ese rollo que me lleno en mi cabeza y entonces me creo una realidad en mi mente de peligro. Entonces, para contrarrestar eso, ¿qué tengo que hacer? Utilizar mi inteligencia superior, mantener serenidad, tranquilidad y no tener miedos, porque el miedo es el gran enemigo que estamos viviendo, el que me genera que mi sistema inmune se suprima y esté yo más susceptible a enfermedades y a cualquier otro tipo de situaciones que me ponen en una situación grave. Yo ahí un poco ya cerraría porque ya son las 9:50. Me podía extender más, pero quería un poco tocar el tema del COVID, ¿no? Independientemente que si llega la vacuna o no llega la vacuna, es una desinformación brutal con esos temas, que si se compró, que si no se compró, no sé. Independientemente de si sirven estos medicamentos o no, lo más importante es mantener una fuerza interna para mantener el sistema inmune en buen nivel, como alimentándome bien, descansando bien, haciendo ejercicio, no exponiéndome a situaciones peligrosas emocionalmente, tratar de, si estoy en una situación emocional delicada en casa, hacer un trabajo importante interno para tratar de corregir. ¿Sale? Totalmente, man. Yo creo que ahí cerraría un poco el tema. Espero que haya sido útil. Te digo, da para mucho todo esto, pero para poderlo sintetizar en 2 programas es complejo. Entonces, les agradezco. Si no tienen otra pregunta, ahí cerraría yo los comentarios. Perfecto. Dice Moisés Sánchez, excelente programa, Máster Mauricio, abrazo fraterno. Dice Gracias, Alex,
Alex Arche, saludos mi querido amigo, habíamos estado algo desconectados, pero aquí estamos en este Gracias, super Alex. programa. Gracias, Alex. Dice, la mente es capaz de crear una enfermedad como destruirla, sin duda. Dice Berta Macedo, mente tranquila y nutrir tu espíritu. Alex dice, por eso los niños son más capaces de ganarle al cáncer con un adulto vivido y quizás destrozado por pensar siempre que el cáncer es sinónimo de muerte, más que un niño que no lo conoce. Sí, es correcto. Y Totalmente. Berta Macedo dice, mil gracias por compartir. Pues mi Mau, muchísimas gracias por... Cerraría con esta última idea, Ujú. con razón de lo que estaban comentando. La mente también se alimenta como cuando comemos hamburguesas o tacos o un filete o un Sí, pescado, etcétera. totalmente. También la mente la alimentamos. Entonces tenemos la capacidad de aceptar o de poder decir esto lo acepto o no como alimento de a mis pensamientos. Con, con lo que oigo en la radio, si esto que oigo en la radio me genera preocupación, pues mejor ya no lo escucho, los noticieros. El tema es cómo mantengo mi día en un estado sano, metiendo a mi mente o cultivando en mi mente pensamientos correctos sobre el mundo y sobre los demás y sobre de mí. Esa es la mejor vacuna que tenemos para mantener esos estados sanos de mente, emoción y cuerpo. Ahora sí ya. Exacto. Gracias. Y dice Angélica Velasco, Mau, en el caso de COVID, ¿se puede curar con biodescodificación? Sí, recordemos esto, a ver, depende el grado de gravedad, ¿verdad? O sea, si estamos hablando de una persona ya que está entubada, pues ni siquiera te puede escuchar, ¿cómo lo vas a ayudar? Claro. Y recordemos que de acuerdo al sapo es la pedrada. Si yo tengo un estrés grandote, a la hora de reparar el cuerpo va a ser grandote la reparación. No sé si me explico. O Sí, sea, como ejemplo, no es lo mismo que yo me dé una cortada o haga una lesión a nivel de piel, a un nivel de tejido, a un nivel de tendón, del ligamento, a un nivel de hueso, donde ya, por ejemplo, una fractura. Entonces, una fractura de hueso es una gran desvalorización. Y para reparar eso, ¿qué necesitas? Pues no moverte, que te pongan una férula y mantener varios días ahí para que el cuerpo haga reparación de no estar con movimiento. Esto es muy lógico. Como el COVID da un amplio rango de síntomas, una tos, una fiebre, una gripa, dolor muscular. Entonces, en decodificación lo que se hace es, se va decodificando cada síntoma. Entonces, las personas presentan distintos síntomas porque tienen distinta conflictividad. El tema yo, si se fijan, me enfoqué en el tema de la neumonía porque es el caso más grave del COVID. Es donde tenemos que tener mayor cuidado el no estar alimentando miedos de invasión a mi espacio vital, en mi territorio. ¿Sí me explico? Ese es el camino. Si yo estoy alimentando ese tipo de emoción, estoy yendo por el camino, le estoy abriendo brecha para que me pase eso. Es lo que tengo que cuidar. Si yo no tengo miedo al COVID, probablemente no me dé. O si me llega a dar, me va a dar muy leve, porque no estoy, no, en mi realidad no estoy creando ese tipo de cosas. Entonces, bueno, como decía, da para muchísimo. Entonces, si son, hay un cierto nivel de gravedad, el cuerpo tiene la capacidad de entrar a este pico donde tiene en la reparación llega a sobrevivir el cuerpo, pero hay veces que es tan grande que rebasa esa posibilidad. Entonces lo que viene o el desenlace es la muerte, que es en realidad el no haber tenido la capacidad conciencial de transitar por ese reto. Un poco eso es el tema de la muerte, que en realidad es un cambio conciencial, dejando este cuerpo para
para estas vertientes de conocimiento, nosotros somos un continuo energético, porque somos espíritu, y lo que muere es nuestro cuerpo, nosotros no, o sea, nuestra esencia no. ¿Sale? Ahí me quedo. Muy bien, mi Mau. Pues Muchas gracias. agradecerte, dice Isar Wizar Mauri. Mil gracias y muchísimas felicidades, Edward. El Máster, sabias palabras y un gusto siempre verte, escucharte. Un abrazo. Angélica Velasco, muchas gracias por responder. Un placer escucharte, gran enseñanza. Pues agradecerles a todos los que se conectaron el día de hoy, Gracias. nos acompañaron. Pronto vamos a tener más de Mau, se los aseguro. No se puede estar quieto y yo tampoco, entonces creo que pronto va a haber más. Pero muchísimas gracias, mi Mau. La verdad es de que si yo inicié este proyecto es con este objeto de poder dejar algo de información de valor en las redes, que sobra la desinformación y que sobra la información basura, dejar información de valor que en algún momento le pueda llegar a alguien. No, aquí no importa si tenemos el mejor rating, sino que en algún momento, esto no es casualidad, en algún momento le llega a alguien que realmente necesite la información en ese preciso momento y que le va a servir y que la va a difundir y todo. Y si nos ayudan más a compartirlo, pues qué mejor, pero justo es eso, que exista este tipo de contenido y, como decías, en una conciencia colectiva que genera esta inercia para que se vaya creando este tipo de contenido cada vez más y cada vez de crecimiento, ¿sabes? Entonces, Totalmente, muchísimas gracias. necesitamos una sociedad sana Sana, exacto. y despierta. Ya es momento para que estemos más así, para que en nuestro conjunto hagamos una sociedad más armoniosa y mejor. Totalmente, ¿No? totalmente, amigo. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Richard, por la invitación. Gracias a ti, amigo. Entonces ya vamos a finalizar y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.